Buenos días. En el día de hoy les venimos a hablar acerca de los factores de riesgo familiares asociados al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Mi grupo está conformado por María Laura Mendoza, Valeria Montero y mi persona Wendy López. Les agradecemos su atención. El objetivo de este resultado de aprendizaje fue hallar y hacer énfasis en las posibles causas familiares y factores de riesgo que conllevan a los jóvenes a consumir sustancias psicoactivas. Así como la familia es un factor fundamental de protección y seguridad para que el joven no incurra al consumo de las sustancias psicoactivas, también se le convierte en uno de los medios más significativos dentro de ese mismo entorno. En esas posibles causas pues encontramos la percepción negativa de las relaciones entre los padres y los hijos, la ausencia de lazos familiares, el rechazo de los padres hacia el hijo o viceversa, y la ausencia de la comunicación. Estas se consideran factores de riesgo para el inicio del consumo de sustancias psicoactivas en nuestra juventud. Bueno, como pregunta tenemos cuáles son los factores de riesgo familiares asociados al consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes. Como objetivo orientador, identificar los factores de riesgo familiares asociados al consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes. Hablemos un poco del método. En el método, en primera instancia, se hizo la elección de la temática, basándose en la temática general para el desarrollo de los resultados de aprendizaje, el cual fue consumo de sustancias psicoactivas, y teniendo como base el subtema, que para este caso fue escogido factores relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Se procede a tomar la temática y poder asignar el título al mismo, factores de riesgo familiares asociados al consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes. En segunda instancia, está la delimitación del tema. Esto se hizo luego de haber realizado una indagación documental en diversas bases de datos, dando como resultado la escogencia de 30 artículos de investigación relacionados con la temática del consumo de sustancias psicoactivas. Ya tenemos el planteamiento del informe. Después de haber realizado la indagación documental, se procede a redactar el informe teniendo en cuenta aquellos aspectos esenciales de la temática y pudiendo adquirir la capacidad de plantear los conceptos sobre el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, desde los diversos referentes teóricos. En la aproximación teórica tenemos en cuenta la complejidad que conlleva hablar acerca del fenómeno, el cual es el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué pasa en esta investigación? Fue diseñada con el fin de lograr identificar aquellos factores de riesgo familiares que ya sean de manera directa o indirecta que afectan en esto. Entonces, nuestro principal interrogante es ¿cuáles son los factores de riesgo familiares asociados al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes? Y es un elemento muy común que encontramos en nuestras 30 referencias, las cuales pues están en nuestra matriz. Y es que como primer punto de partida tenemos que tener en cuenta el rango de la adolescencia. Es aquí donde entran diferentes teorías. Tenemos que la OMS nos plantea que la adolescencia va de los 10 a los 19 años, mientras que la ley de 1098 del 2013, artículo 3, en Colombia nos dice que va de los 12 a los 18 años. De todas formas, es importante tener en cuenta la definición de la OMS y es que esta tiende a abarcar un mayor rango de edad en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, y es aquí donde está presente aquel ciclo vital que es desde la niñez, adolescencia y juventud, cuando tienden a existir distintas manifestaciones de sustancias psicoactivas. Entonces, por esta razón es de fundamental interés entender cómo se exponen estos canales, pues tenemos que tener en cuenta que los adolescentes son una población muy vulnerable para el uso de drogas, y es que muchas veces en el contexto individual, familiar, social, estos tienden a tener mucho tiempo, como los decimos, libres, y no saben invertirlo. Entonces es aquí cuando preguntamos, y es asimismo cómo invierten estos adolescentes su tiempo. Tenemos que tener en cuenta que la adolescencia es una etapa primordial, dado que aquí es donde ellos consolidan su personalidad, lo que ellos desean. Y son aquel grupo que se puede ver con una cosmovisión del mundo. Y es un análisis profundo de los diferentes factores de riesgo que estos tienden a frecuentar, ya que pues se pueden dar factores de riesgo y de protección
pero ¿cómo se consideran estos a sí mismos? Y depende de las circunstancias o las características personales, ambientales, con las cuales estos tienden a convivir. Como pueden ser protectoras, asimismo pueden ser de riesgo. Entonces, ¿cómo el factor de riesgo puede influir en ellos? Y es cuando entramos en el factor familiar asociándolo a esto. Mediante esta asociación de familia, adolescentes, llegan a influir lo que son el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿cómo estos factores se relacionan? Pues es una experimentación y el abuso de estas sustancias que se ha logrado evidenciar en muchos casos, ya sea a nivel sociocultural, ambiental, las normas sociales, entre otros. Incluso puede variar la genética, pues sabemos que la genética influye mucho en los diferentes casos que podemos encontrar a lo largo de la vida del ser humano. Pero asimismo es la social. ¿Qué pasa cuando encontramos familias disfuncionales que no tienen ese apego, no tienen esa confianza padre-hijo? ¿En dónde van esos adolescentes a buscar ese refugio? Y es esa misma línea que tiende a sostener una constante exposición al consumo de sustancias psicoactivas, dada la facilidad de adquisición que se tiene. Entonces, es un papel bastante importante mediante el cual planteamos esta investigación. Seguimos con los resultados. De acuerdo a la recompilación de los documentos utilizados en la creación de la matriz documental, se pudieron identificar aspectos determinantes en el consumo de sustancias psicoactivas. Estos son de tipo familiar, contextos educativos, comunitarios, biológicos, sociales, entre otros. Según Martínez, los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas, según los estudiantes, docentes, familiares, participantes en esta, se destaca la falta de atención, afecto, apoyo de parte de los padres, también la falta de comunicación adecuada y comprensión. Esto implica que dentro de los factores que pueden llegar a afectar la salud mental de los adolescentes se encuentran todos estos factores mencionados anteriormente.